Volvemos al living de Seamos Francos y ya estamos con Julián Nasif, secretario general de Citas. ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, uno siempre dice bien, porque en la vida siempre está lleno de expectativas, aunque la situación, la verdad, que en salud pública es demasiado compleja. ¿Tienen reclamos puntuales? Ya hemos hablado un poco el año pasado sobre los reclamos de Citas y tienen reclamos puntuales que se mantienen. Efectivamente, nuestra posición tendríamos que decir que viene desde hace largo tiempo. Está relacionada en primer lugar con la cuestión salarial del personal de salud y siempre manejamos aquel aspecto en donde decimos que si el personal de salud tiene sueldos pobres, indudablemente todo desencadena en una salud pública pobre. ¿Cuánto es el salario hoy de un personal de salud? El salario que tomamos como testigo del personal de salud en este momento no pasa neto de bolsillo 840.000 pesos. ¿Eso es el básico para los que entran mañana a trabajar o es un promedio? El básico para los que entran mañana a trabajar. Exactamente, es aquel que ingresa a trabajar, que lo tomamos como testigo, pero que no se diferencia en gran medida, ¿no es cierto?, de a quienes son más antiguos. Bien. Y también había entendido que el trabajo o el pedido puntual es volver a reunirse para tener paritarias, cosa que, si no me equivoco, corregime, el año pasado había como un sistema de paritaria periódico y este año todavía no. Sí, efectivamente. La única paritaria que se llevó a cabo en este año, ¿no es cierto?, la discusión salarial, vale la pena reiterar, Citas no ha firmado, fue la decisión mayoritaria de nuestras asambleas de base, porque nuestro modo de funcionar es a través de las asambleas de base. Julián, te hago una consulta para que la gente entienda. ¿Qué significa que Citas no firmó? Quiere decir... ¿No tiene aumento dentro de las paritarias que se cerraron? No, sí, el aumento es general al personal de salud. Lo que pasa que precisamente ese aumento que terminó siendo impuesto ya es muy inferior a lo que en realidad ocurrió con respecto a la inflación. Tomemos como referencia el primer trimestre del año, que va de enero a marzo, en donde la inflación acá en la provincia de Tucumán rondó el 9%. Sí. ¿Cuánto se recompuso el sueldo en ese mismo periodo? 5%. Claro, hay un 4% de retraso. Exactamente, y estamos hablando de periodo enero a marzo. Estamos ya promediando el mes de mayo. Recientemente, ¿no es cierto?, se recompuso un 2,5% más, que significó en el sueldo final de bolsillo apenas 20.000 pesos. 20.000 pesos de aumento. Así es. Y uno dice que siempre tomando como referencia el sueldo testigo, un poco más, ¿no es cierto? Un poco más a lo que tiene un sueldo más alto. En aquellos niveles que son superiores, como es el de los profesionales, que es un poco ¿Qué porcentaje más? Significa este 20.000 pesos? Apenas un 2,5%. Claro. Nada más. No, claro, como para que la gente también haga la matemática en su casa, 800.000, 900.000, 1,5 millones, es un 2% el aumento. Así es. Y ese 20.000 pesos, ¿no es cierto?, es bueno también decirlo a propósito de que en gran medida el salario que ya está deprimido, que viene largamente deprimido a pesar de los múltiples reclamos y planteos, significa, por ejemplo, para quien se transporta a trabajar y utiliza el transporte público, los colectivos, más o menos poder costear ese transporte alrededor de 10 días del mes, es decir, de 2 semanas. Y uno dice, ¿qué hace el resto del tiempo el personal de salud para transportarse? Empieza a endeudarse, como sucede, ¿no es cierto?, con aquellos productos que conforman la canasta básica, o aquello que implica poder vestirse, o aquello que implica poder hacer estudiar a los hijos. Por eso es que hoy en gran medida el personal de salud está endeudado. Cuando uno toma una boleta de sueldo y consulta y advierte el pago de la cuota por esto, el pago de la cuota por aquello, entonces el monto final que efectivamente le queda al trabajador de la salud en el bolsillo termina siendo muchas veces inferior a ese monto que inicialmente dije. Claro. Contame, Julián, sobre la estabilidad que tiene el personal dentro del sistema de salud. Ese es otro gran problema. Hay una serie de arbitrariedades. Nosotros interpretamos que esas arbitrariedades son frutos de
acuerdo, llamémosle así, políticos sindicales, que se da entre el gobierno, puntualmente el ministro de Salud y los otros gremios también participantes de las instancias paritarias referidas a salud. Y ¿cuántos gremios hay dentro del área de salud? En total hay seis gremios. Pero sabemos de antemano que los 5 restantes ya tienen firmada no solo esta paritaria que pasó, que ya la firmaron y celebraron, y uno dice, ¿qué celebran? Claro. ¿Celebran 20.000 pesos de aumento? ¿Celebran? ¿Verdaderamente representan a quienes dicen representar, que es el trabajador de la salud, o tratan siempre de estar de manera connivente con las autoridades de turno? Más parece ser lo segundo que lo primero, y el resultado está a la vista, ¿no es ¿Y cierto? tienen fecha para nueva paritaria? Porque Sí. me parece que estabas por decir, no quiero sacarte la palabra de la boca, que vos considerás que ya tienen firmado la nueva paritaria. Así es, no solo la nueva, sino también las próximas, las posteriores. ¿Cuándo es la fecha de la nueva paritaria? Según la información que manejamos y que proviene desde el Poder Ejecutivo, sería en el mes de junio. De junio, claro, cada 3 meses más o menos lo están intentando hacer. Sí, en esta ocasión, la anterior fue en el mes, si bien el pago fue retroactivo a febrero, se celebró en el mes de marzo. Claro. Cuando decimos junio, junio es un mes que empieza el primero. Sí, es largo. Claro, pero puede decir, bueno, lo llamamos el 28 de junio, lo hemos llamado. Pero el acuerdo recién termina siendo en julio, si se llegara a dar. ¿Cuál es el pedido de citas para esta nueva paritaria? Citas puntualmente sustenta su pedido en lo siguiente. Actualizar los sueldos básicos de cada uno de los niveles en virtud, ¿no es cierto?, al proceso inflacionario y no por debajo de la inflación como viene sucediendo últimamente. Pero además hay un aspecto que vale la pena resaltar y que es el pago de la ley de carrera sanitaria. Contame, ¿qué es el pago de la ley de carrera sanitaria? La ley de carrera sanitaria es una pregunta excelente. En julio de este año ya se van a cumplir 2 años de que fue modificada en 2 aspectos fundamentales. Uno que se llama el coeficiente de nivel, que apunta a mejorar el sueldo básico, y el otro aspecto que se denomina el pago por especialidad. Bien. El segundo aspecto se está cumpliendo. El primero, que abarca a todos los trabajadores, a todo el equipo de salud, tiene un pago que no es el que corresponde, porque solo un porcentaje menor, alrededor del 20% aproximadamente, está cobrando la totalidad de la ley. Pero el grueso del personal de salud, que es el 80%, solo cobra, después de casi 2 años de haber sido modificada, tan solo el 42% de lo que en total le corresponde. ¿Y por qué no lo cobran? El gobierno aduce no tener dinero disponible, pero a su vez dice que la provincia está con un excedente financiero, con un superávit económico, y nuestros compañeros de trabajo nos dicen, doctor, si la provincia dice que hay excedente, ¿a dónde va el dinero que no nos pagan lo que nos adeudan? Te consulto para que sea un poco más claro. ¿Qué sería puntualmente la ley de carrera sanitaria? Me dijiste que se divide en 2, que es un ingreso más económico dentro de la boleta, si se quiere, de sueldo. Pero ¿qué es la ley de carrera sanitaria? Es los profesionales de la salud que tienen una mejora de sueldo. ¿Cómo sería la ley en sí? En realidad no solo abarca al sector profesional, sino que abarca a todos los estamentos de la salud. En salud hay 4 categorías, ¿no es cierto?, desde la menor hasta la mayor. Todas van a ser beneficiadas si se aplicara el pago total de la ley de carrera sanitaria en cuanto a mejorar los sueldos básicos de cada sector. ¿Y eso también es por porcentaje? Claro. El ítem dice X porcentaje, tiene que... Bien. El porcentaje se multiplica por un coeficiente de nivel que así se llama, que es el que contempla la ley de carrera sanitaria y determina una cifra final que es el sueldo básico. Bien. Creo que un ejemplo aclara mejor. Está tan bajo el sueldo básico de cada uno de los niveles salariales que si hoy tomamos los 2 extremos, en el nivel mayor, que es el nivel profesional, apenas supera los 200.000 pesos. El ítem ese. Exactamente. Y en el nivel inferior, que es el nivel D,
apenas si llega a los 100.000 pesos. Claro. ¿Por qué es importante que ambos sueldos básicos se modifiquen hacia arriba? Porque determinan que el resto de los conceptos que contienen cada uno de los sueldos también se modifica y eso termina dando un sueldo final de bolsillo que verdaderamente termina siendo beneficioso o no, como sucede ahora, para todos los que trabajan en salud, que es la otra característica de Cita. Cita no solo nuclea la parte profesional, nuclea a todos los que trabajan en salud. Te hago una consulta, Julián. A ver, no sé si es fácil la respuesta, porque todos creo que vamos a contestar algo que no es posible. ¿Cuánto es el sueldo que considerás que debería ganar el D y cuánto el A? Nosotros siempre tomamos como referencia... O el básico, ¿cuánto debería ser? Nosotros, por eso digo, nosotros siempre tomamos como referencia que el sueldo final no sea inferior a el de una canasta alimentaria. Bien. Hoy una canasta alimentaria para subsistir, ¿no es cierto?, una familia tipo está alrededor de 1.200.000 pesos. Claro. Los sueldos iniciales de los cuatro niveles salariales del CIPROSA no llegan al 1.200.000. No llegan. Lo dije hace rato. Aproximadamente, ¿no es cierto?, 840 en el sueldo inicial, se incrementa un poco más en los otros niveles, pero no llega al mismo. Ese me dijiste que 840 era al bolsillo. Al bolsillo, es el sueldo final de bolsillo, el que percibe cada mes alguien que trabaja en salud. Claro, ¿y qué posibilidades hay de paritarias? O sea, paritarias va a haber. ¿Qué posibilidades hay que puedas por lo menos ganar un ítem de los 3, 4 que estás planteando? Es que se implementara en todos los que trabajan en salud de manera igual, similar, y se efectivizara el pago de la ley de carrera sanitaria, ahí es posible mejorar sustancialmente el sueldo final de bolsillo. ¿Y la ley de carrera sanitaria abarca a los 6 gremios? A todo, abarca a todo el personal de salud. ¿Y por qué los otros 5 no la pelean? Y es el gran interrogante. Es el gran interrogante. ¿Por qué, no es cierto, aquellos que dicen representar a los trabajadores prefieren, ¿no es cierto?, estar cómodamente sentado en una mesa de negociación y no llevar adelante una paritaria en donde verdaderamente se discuta y se ponga en la mesa cuáles son los requerimientos del sector? Ustedes como secretarios generales, ¿tienen reunión entre ustedes previo a la reunión con el Ejecutivo? No. Claro, no hay diálogo, digamos, entre... No, porque es imposible dialogar con quien tiene, ¿no es cierto?, supeditada su decisión final, aquello que se dice y se impone desde la Casa de Gobierno y no se considera efectivamente lo que piden sus propios representados. Cuando uno habla... ¿Y por qué los representados se mantienen en eso? Bueno, es la gran pregunta que nos hicimos, inclusive dimos a conocer en estos pocos días la gran pregunta: ¿por qué siguen respondiendo como afiliados a alguien que no los representa? Claro. Que no los representa al momento de la discusión, del debate, de llevar adelante, ¿no es cierto?, una discusión que sea seria y que considere no solo lo salarial y lo que tenga que ver con la ley de carrera sanitaria, sino que considere también aquello que tiene que ver con la estabilidad laboral. Claro, completamente. Hoy el sistema, sobre todo lo que hablamos, la estabilidad del personal dentro del sistema. Hoy el sistema de salud tiene un número importante de personas trabajando en calidad de reemplazantes. Bien. Es decir, que no saben si el mes siguiente sigue trabajando. ¿Qué sería un reemplazante? ¿Algún personal que se jubiló y entraron en reemplazo, pero sin tener un contrato efectivo? Exactamente, o sea, es aquel que está trabajando sin estar adecuado como corresponde a las leyes laborales y tener la continuidad de todos los meses. Julián, entonces, el reemplazante que cubre un lugar, ¿por qué lo cubre? Porque es necesario para el sistema de salud, porque si no, el faltante se acrecentaría como hoy sucede. En salud nadie está de más, nadie sobra, Franco. Es más, nos falta personal porque ejemplos para poner en evidencia la falta de personal tenemos un montón, desde los CAPS, desde los lugares del interior. No, en una época, corregime, había muchísima falta de enfermeros. Así es.
el recurso de enfermería sigue en una situación deficitaria. Tenemos salas de internación en donde a veces no solo sus camas están ocupadas, los lugares disponibles, sino que además hay camillas suplementarias, pero no crece en la medida que crece el número de internados, no crece el personal de enfermería disponible. O en las guardias, en donde tenemos consultas que a diario llegan a un número de 400 consultas diarias, como sucede, por ejemplo, en las guardias del Hospital de Niños. Y uno dice, ¿cómo hace un personal de salud humanamente posible atender a 400 personas? Por eso es que desgaste físico, desgaste mental, emocional. Son las esperas, son las largas colas, el desgaste físico y emocional, las enfermedades que empiezan a aparecer entre el personal de salud a consecuencia, ¿no es cierto?, de trabajar con tanto agobio, con tanta presión y, ¿no es cierto?, con la escasez del recurso humano. Y eso se acrecienta en el interior de la provincia. Sí. Por eso es que cuando uno pasa frente a los grandes hospitales y ve las grandes colas y dice, ¿de dónde viene usted? Y bueno, venimos desde tal lugar del interior. Porque está más explotado que en la capital. Tal cual. Es así, es así. Entonces, al ministro de Salud, ¿qué le pedimos? Tener un diálogo. Pero no un diálogo aquel en donde aparezcamos sentados para las fotos o para la imagen de la televisión. No, un diálogo real. Un diálogo genuino en donde, entre otras cosas, querer plantearle estas inquietudes. Porque el ministro habla de cierta agresividad gremial de parte de Citas. Y uno se pregunta, ¿no?, si reclamar un salario justo es un acto agresivo o es una situación que indudablemente corresponde frente a muchas actitudes del ministro, como el silencio ante estas situaciones que ocurren. Un ministro de Salud, si verdaderamente fuese un representante como corresponde del sector, hubiese sido él el primero en no firmar la última paritaria, que sí lo hicieron los otros gremios, sabiendo que se volvía a disminuir el salario del personal, sabiendo que hace menos de 2 años, cuando finalizó la sesión en la Cámara de Diputados, en la legislatura de la provincia, en donde se aprobó por unanimidad la modificación de la ley, inmediatamente al salir dijo, en poco tiempo esto es posible de aplicar. Pero no la implementaron. Y ya están pasando 2 años y todavía la deuda continúa. Entonces, hablemos, ministro, como corresponde, hablemos con un sector en donde no solo defiende al que trabaja, sino que aboga por una salud pública de calidad, porque si no vamos a seguir teniendo inconvenientes y es la población la que va a sufrir las consecuencias. Julián, muchísimas gracias. Gracias, Franco, por este momento y poder explicar nuestra situación. Vamos a la primera pausa de Seamos Francos, ya volvemos con más.